Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video. Esta vez nos va a acompañar el doctor Mariano Espléndido. Mariano es doctor en Historia Antigua de la Iglesia y pertenece a nuestra comunidad, a nuestra querida comunidad de la Anunciación de la Santísima Virgen. El tema que va a tratar es acerca de la transfiguración, del misterio de la transfiguración relacionado con la Cuaresma, con la Semana Santa y la Pascua para la cual nos estamos preparando. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a una nueva suscriptora que se llama Camila da Costa. Le mandamos un saludo desde aquí a Camila. No sé de dónde sos, Camila, si nos podés dejar en la caja de comentarios, contarnos un poquitito de dónde sos y opinar un poquitito acerca de nuestros videos. Bien, en cuanto a ustedes, como pido que se suscriban al canal, que nos den un like, un dedito para arriba, ¿sí? Que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, y que compartan el video para colaborar en la obra de la evangelización. Bien, sin más preámbulos, entonces nos vamos a escuchar al doctor Espléndido. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bueno, gracias Padre Carlos, muchas gracias y bienvenidos a todos. Un placer recibirlos en estas catequesis cuaresmales, acá camino hacia la Semana Santa. En esta segunda semana tenemos un texto realmente muy especial que también nos da algunas pautas importantes e interesantes para pensar este camino hacia la cruz y hacia la resurrección. Si les parece, vamos a compartirlo, lo leemos, así lo podemos charlar un poco y sacar algunas cosas en claro para esta semana. El texto es del Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, de los versículos 28 al 36. Y dice así: Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían vestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Bien, el relato es el tremendo relato de la transfiguración. Quizás es un episodio que uno normalmente tiende a entender poco o a no darle la relevancia que tiene concretamente. ¿Y esto por qué? Bueno, primeramente es un episodio que está en los 3 sinópticos, o sea que todas las tradiciones, bueno, sacando la de Juan, ¿no? La de Mateo, la de Marcos, la de Lucas, lo toman, ¿no? Y coinciden bastante en cómo se da este evento en la vida de Jesús. Primeramente, hay que marcar que es
acá no lo dice el texto porque bueno, se lee un fragmento nada más el domingo, pero la transfiguración ocurre, según estos relatos, entre el primer anuncio de la pasión y el segundo. ¿Sí? Jesús anuncia 3 veces, subiendo a Jerusalén, que va a morir y que va a ser crucificado, ¿no? que va a resucitar finalmente, y normalmente, ¿no?, los autores de los evangelios nos van diciendo los discípulos tenían miedo, no le querían preguntar, no entendían lo que decía. Y además hay otro dato que también en este caso nos da Lucas, que es 8 días después, ¿no?, cuando arranca este relato, antes de que Jesús se vaya a la montaña, 8 días después de que Pedro reconociera a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Fíjense que Pedro tiene un rol bastante importante en este relato, ¿sí? Por más que diga directamente algo sin sentido, ¿no?, está ahí. Y hay otra cuestión que también es sumamente llamativa, y es que estos 3 discípulos que están con Jesús en el monte, viendo su transfiguración, que les agarra sueño, nos remite mucho a lo que vamos a escuchar durante las lecturas de la Semana Santa, ¿no? Los 3 discípulos que Jesús toma consigo en el huerto de Getsemaní, la noche de su agonía, y se duermen, ¿sí? No llegan a velar con él y a orar. Hay muchos puntos en común con esto, ¿no? Y Pedro con un rol muy fuerte, que ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, transfigurarse, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de transfiguración, ¿no?, esto quiere decir ir más allá, ¿sí?, del aspecto habitual. Es como llevar la forma de uno a un nivel supremo, superior, ¿sí? Una transformación del cuerpo que, por un lado, sigue siendo humano, pero que, por un momento, podríamos decir, nos deja atisbar algo, ¿no?, un mínimo pestañeo del brillo divino eterno, ¿no?, de la manifestación plena y total de Jesús, de su divinidad. Algo impensable, ¿no? Digamos, nadie puede ver a Dios a la cara. Y sin embargo, en medio de estos 2 anuncios amargos, ¿no?, y después vendrá un tercero, Jesús se muestra en su gloria total. Hay que tener en cuenta que este es el único momento en los relatos de la vida de Jesús, ¿no?, tanto antes de la Pascua como posterior, en que lo vemos a Jesús en su gloria total, ¿no? Porque en el resto de la vida de Jesús, inclusive después de la resurrección, Jesús se nos presenta con una especie de gloria tamizada, ¿sí? Se muestra con la sencillez humana, más allá de que es un cuerpo resucitado, ¿no? Incluso después de resucitar, después de la Pascua, pero nunca como en la transfiguración, ¿no? Esa blancura total, ese cuerpo que sigue siendo humano, porque lo siguen reconociendo, que es Él, ¿no?, pero en su gloria absoluta. ¿Qué nos dice la transfiguración? ¿Sí? Bueno, la transfiguración, y en esto muchos de los padres de la iglesia coinciden, es el presagio de lo que va a ser nuestro estado glorioso en el cielo, ¿no?, mostrando el brillo de las almas llenas de Dios, ¿no?, el estado perfecto y eterno, ¿no? San Pablo dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, todos seremos transfigurados en última instancia, ¿no? En el día final, los que han muerto en Cristo y los que estén vivos o estemos vivos, ¿no?, como dice San Pablo, bueno, también vamos a pasar a ese estado de brillo, ¿no?, de excelencia celestial. Esto como un primer punto, pero ¿por qué, ¿no?, decíamos, en este camino hacia Jerusalén Jesús se muestra brevemente, y se muestra no solamente Él, sino que en esa gloria encontramos otros elementos que nos pueden ayudar a pensar, ¿sí?, qué nos dice la transfiguración, ¿no? Por un lado es una promesa la transfiguración, es la promesa de lo que va a ser nuestro futuro, de lo que es, a dónde nos lleva la gloria de la resurrección. Pero por otro lado, que se dé en medio de estos anuncios de muerte y resurrección, es una señal de que Jesús quiere cuidar a sus discípulos. Anticipadamente a la cruz, anticipadamente al escándalo, ¿sí?, les revela su gloria. Es una especie de bálsamo que Jesús les otorga, les da, ¿no?, este privilegio. Lucas dice que ellos se callaron y no dijeron nada, ¿no?, que quedaron como estupefactos de este hecho. Pero lo cierto es que es una manera en la cual Jesús se anticipa al escándalo de la cruz. Por otro lado, ¿sí?, quiere fundar la fe de la iglesia para que
los fieles conocieran la bienaventurada transformación a la que estaban destinados, ¿no? A esto vamos a llegar, ¿no? A ese estado en el que Jesús se ha mostrado. Y por otro lado, la presencia de Moisés y de Elías señala que en la pasión de Jesús se van a cumplir las Escrituras. No por nada se presentan Moisés y Elías y no otros personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés como el compendio de lo que es la ley, ¿sí? El Pentateuco, y Elías representando a los profetas. Son dos figuras extrañas también, porque sabemos que Moisés murió y no sabemos dónde, ¿no? Quién lo enterró ni nada, la única persona que vio a Dios cara a cara, y Elías fue elevado en un carro de fuego hacia el cielo, ¿no? Y que Jesús esté en una montaña alta, ¿no? Se dice que Moisés murió viendo en una montaña la tierra prometida y que Elías fue arrebatado a lo alto, ¿no? La montaña en la que Jesús se encuentra en la transfiguración es un lugar alto, ¿no? El encuentro con estos personajes claves del Antiguo Testamento, bueno, es una marca única para mostrar que tanto la ley como los profetas son solamente una cosa y la misma cosa en Jesús, ¿no? Es decir, en el Evangelio, ¿no? La ley y los profetas tienen su síntesis, su cumplimiento, su punto cúlmine en el Evangelio. Por eso cuando Pedro dice, bueno, quiero hacer 3 tiendas, ¿no? Hagamos 3 carpas para que se queden Moisés y Elías, ¿sí? Pedro, ¿no? Algunos padres de la iglesia dicen, no entiende que la ley y los profetas y el Evangelio no son 3 cosas distintas, ¿no? Que lo toman en un sentido medio alegórico, sino que son una sola, ¿sí? Que es y que se manifiesta en la iglesia concretamente, ¿no? La iglesia reúne a estos 3, ¿no? A la ley, a los profetas, al Evangelio. Y al decir, ¿no? Volviendo un poco a esta cuestión de que Jesús, ¿no? es el compendio de la ley y los profetas, al decir la voz del cielo, escúchenlo, ¿no? Cuando dice este es mi hijo muy amado, escúchenlo, una voz bastante parecida a la de Dios Padre, a la que hemos escuchado en el bautismo, ¿no? Pero aquí se agrega este escúchenlo en la transfiguración y que, bueno, podríamos tomarlo, ¿no? Hay que saber escuchar, tomarlo como una de las palabras clave de este relato. Este escúchenlo es la ley, los profetas se resumen en Jesús. Jesús es la Torá misma, ¿sí? Y es la ley que nos habla, que nos explica, es la ley presentada en la carne, es la ley llena de misericordia, ¿sí? La transfiguración, ¿no? es un evento, es un hecho en la vida de Jesús único, ¿no? y que muestra esta vinculación con el Antiguo Testamento y con lo que vendrá. Porque además, Moisés y Elías no están tomando un café con Jesús y hablando de cualquier cosa, están hablando de justamente la partida de Jesús. Y si uno va al texto griego, se habla del éxodo, ¿no? El sentido del éxodo es muy interesante porque cuando se habla de salida, ¿no? Tiene que ver con una circunstancia de pasaje, ¿no? Cuando Israel sale de Egipto, bueno, tiene que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Cuando Moisés y Elías hablan con Jesús de su partida, su salida que se va a dar en Jerusalén, están hablando de la cruz, ¿sí? La cruz como, bueno, este punto, esta instancia por excelencia, ¿sí? Para garantizar este nuevo éxodo, esta nueva libertad, esta libertad, diríamos, plena, ¿no? Es el éxodo de Jesús. El éxodo de Jesús se va a cumplir en Jerusalén, ¿no? La cruz de Jesús es el éxodo. Salir de esta vida, atravesar el mar de la pasión, llegar a la gloria, ¿sí? Así como, diríamos, el tema de la ley y de los profetas es la esperanza de Israel, este Israel que espera en las promesas de Dios, desde Abraham, allá en Ur de Caldea y demás. Bueno, el éxodo que libera definitivamente está por cumplirse, ¿no? Y por eso Moisés, Elías y Jesús se muestran juntos en este tiempo decisivo rumbo a la ciudad santa. Coinciden que
Y en esto muchos exégetas lo dicen, que justamente la transfiguración de Jesús se da durante la fiesta de las tiendas, ¿no? O la fiesta de las carpas de los judíos, ¿no? Que la pueden encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo 23. Y que, bueno, es una fiesta que para los judíos antiguos recuerda lo que fue la peregrinación por el desierto, ¿sí? Y en la que obviamente vivieron en carpas, moviéndose de un lugar a otro con la protección divina que los iba cuidando en forma de nube, ¿sí? Tanto delante como detrás del campamento. La fiesta de las tiendas tiene un poco el sentido de recordarle al pueblo que es un pueblo peregrino, que es un pueblo extranjero, que no tenemos morada eterna en esta tierra. Y además recordar que Dios convivió con ese pueblo en el desierto, con su propia tienda, la tienda del encuentro que Dios mismo planeó, donde estaba el arca y donde empezaron a oficiar los sacerdotes antes de que hubiera templo, ¿no? Antes de que David y Salomón llevaran a cabo el proyecto del templo. Que la transfiguración coincida con la fiesta de las tiendas, ¿sí? Significa que, bueno, estas esperanzas escatológicas mesiánicas que están ligadas a esta fiesta judía se van a realizar en Jesucristo, ¿no? Que la tienda por excelencia, ¿sí? Que es claramente la tienda que se va a instaurar a partir de la redención, bueno, va a ser la única y la definitiva. Pedro no entiende esto claramente, ¿sí? Pedro cree que las tiendas, ¿sí? Van a albergar a estas figuras, pero no sabe que, ¿no? La tienda por excelencia es la que Jesús, la tienda o la casa, mejor dicho, más que tienda, es la que Jesús va a ir a hacer, ¿no? al cielo para recibirlos, ¿no? A preparar la mansión, la casa para recibirlos. La tienda es un símbolo frágil, ¿no? Es un símbolo de lo perenne, de lo momentáneo, ¿sí? La morada celestial es algo eterno y es algo que necesariamente se tiene que cumplir a través del sacrificio de la cruz. Se unen varias cosas, como vemos en este episodio, que es realmente muy rico, que está muy cargado de simbología, ¿no? Y que, bueno, como último punto, muchos autores señalan la presencia trinitaria en el episodio. La voz de Dios Padre, Jesús en su revelación plena como Dios, y también el Espíritu Santo en la forma de la nube que aparece, ¿no? Y que en un momento, ¿no? Cae sobre los apóstoles, que se llenan de temor, ¿sí? Para muchos de los padres de la iglesia ahí hay un claro sentido trinitario también, ¿no? Muy evidente en esta teofanía, en esta manifestación divina plena de Jesús. Bueno, evidentemente esto no les alcanzó mucho a los apóstoles, porque el fracaso de Getsemaní, todas las angustias que pasaron durante la Semana Santa, probablemente les borraron de la mente estas cosas, ¿sí? Símbolo también de la debilidad humana que tenemos todos, y de que a veces, aunque nos muestren la gloria y todo lo que eso conlleva, bueno, seguimos siendo humanos, nos seguimos equivocando, seguimos teniendo miedo, y a veces esa flaqueza puede más que las esperanzas y puede más que las promesas, ¿sí? En este camino a la Cuaresma los invito a que relean el texto de la transfiguración y que pensemos qué aspectos de nuestra vida necesitamos transfigurar, ¿no? En el sentido pleno de transformar, de llevarlos a su pureza absoluta, así como las vestiduras de Jesús se volvieron blancas totalmente, ¿sí? Y lo vieron tal como es, ¿no? Lo vieron ya en su gloria absoluta. ¿Qué cosas durante esta semana, ¿no? No vamos a ser tan ambiciosos, durante esta semana podemos transfigurar, ¿sí? Sabiendo que toda transfiguración también implica un paso por la cruz, como deja en claro el relato de la transfiguración, ¿no? Jesús habla con Moisés y Elías de su partida, ¿no? Y no está hablando de algo simple ni de algo gracioso, está hablando de algo que va a implicar dolor, que va a implicar sacrificio, que va a implicar una entrega total. Pero que fruto de esa acción, bueno, viene la redención. Así que bueno, los animo a que esta semana podamos, ¿no? Me incluyo también, transfigurarnos un poco,
¿no? Asemejarnos un poco más a esa naturaleza pura, radiante, a través de alguna renuncia, a través de algún gesto de caridad con la gente cercana, y que podamos volver al texto, releerlo, ¿no? Y al menos poder decir, ¿no? Como la primera frase de Pedro: bueno, Señor, qué bien que estamos en tu compañía, qué bueno es tenerte cerca. Les deseo una buena semana a todos y nos estamos viendo. Bien, muchas gracias, Mariano. Como siempre nos has ilustrado tu buena onda, tu buen carácter, tu disponibilidad. Te agradecemos mucho todo el trabajo que haces en la parroquia y cómo pones al servicio del pueblo de Dios todo tu conocimiento. Así que bueno, que sigas sembrando en el campo del Señor. Esperamos que nos acompañes en un próximo video. Ya lo programaremos, no sé cuándo, pero ya lo programaremos para hablar de algún otro tema. Y bueno, y me despido hasta el próximo video. Nos estaremos viendo si Dios quiere. Chau a todos.